acá que siempre nos pide la compañía tener. Recuerden que este evento está destinado exclusivamente a profesionales sanitarios de conformidad con las leyes y reglamentaciones locales. En caso de que alguno de ustedes no cumpla con estos requisitos, agradecemos amablemente abandonar el evento. Bueno, y también aquí recordarles que en nuestra Academia Genfar tenemos unos contenidos muy poderosos, pero también tenemos una noticia súper chévere que no sé si ustedes tengan súper presente, los que ya han recibido alguno de sus certificados. Recordemos que todos los eventos que estamos haciendo en la Academia Genfar tienen 2 avales de 2 instituciones muy prestigiosas. Tenemos el aval del Colegio de Químicos Farmacéuticos en Colombia. Este es el certificado que van a recibir las personas que asistan a este evento, lo vemos aquí abajo. Y también vamos a tener el aval del Colegio de Químicos, Bioquímicos y Farmacéuticos de Pichincha en Ecuador. Entonces aquí, para que recuerden que todo esto está respaldado, validado y verificado por estas 2 instituciones. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser este espacio? Vamos a tener inicialmente una votación, es una pregunta que nos ha pedido el área de calidad de la compañía para precisamente evaluar nuestros contenidos, donde simplemente les vamos a preguntar si este evento y este tema es un tema de interés para ustedes, y luego arranca la conferencia con la doctora Alexandra Vega, y luego de la conferencia vamos a repetir esta pregunta para ver el avance que tuvimos en el antes de la conferencia y después. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que la invitación es, si en el momento de la conferencia están teniendo esa pregunta, la pueden ir escribiendo en la partecita de abajo donde está esa Q y esa A, o pues al final también lo pueden hacer. Y al final les pedimos 30 segundos nomás para que nos contesten una encuesta que al final es lo que nos permite seguir avanzando en todo este tipo de eventos, mejorar nuestros contenidos y bueno, todo lo que hacemos alrededor de este tipo de eventos para ustedes. ¿Listo? Entonces acá les voy a pedir, les va a aparecer esta pregunta en sus pantallas, donde les preguntamos: ¿considera útil para su práctica farmacéutica la información que vamos a desarrollar? 1 es no útil y 10 es muy útil. Entonces agradecemos que vayan allí. Ay, no se las he mandado, qué pena. Aquí ya les debe estar apareciendo para que por favor nos ayuden todos a contestarla. Puedo contarles con mucha felicidad que ya vamos en más de 630 personas, entonces esperamos esas 630 votos acá para avanzar con nuestro evento. Ya vamos casi en el 70%, nos faltan algunos. Por favor, todos a votar. Ya casi vamos acabando. Listo, voy a cerrar aquí ya las votaciones para seguir avanzando. Listo. Bueno, entonces acá ya quiero darle el espacio a nuestra speaker que nos acompaña hoy, la doctora Alexandra Vega, y aquí quiero presentarla con esta cortina. Bueno, doctora
Doctora Alexandra, bienvenida, buenas noches. Qué rico tenerla acá en nuestra Academia GENFAR. Siempre será un gusto que nos acompañe. Y bueno, aquí tiene casi 700 personas conectadas que la quieren escuchar, que quieren aprender. Entonces, Ale, bienvenida. Marcela, muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Denme en un minuto, yo les comparto mi presentación para que pues podamos seguirla todos y bueno, y aprender un tema muy interesante. De verdad, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Para Genfar es siempre un placer contar con su compañía y saber que están aquí con nosotros. Como ustedes saben, en la sesión de preguntas y respuestas pueden colocar cualquier duda que tengan al respecto del tema. Y como les comentó Marcela, al final les agradecemos muchísimo su evaluación, porque esto es lo que nos permite seleccionar mejor los temas, prepararlos mejor y garantizar que realmente estamos aportando a aprender juntos en nuestra Academia GENFAR. Nuestro tema de hoy es un tema muy bonito, para mí en particular es un tema que es realmente apasionante y está relacionado con los sistemas de salud. Yo sé que en cada uno de nuestros países los sistemas de salud son distintos y obviamente, digamos que mientras que en Colombia existen las IPS, las EPS, en Ecuador y en Perú seguramente existen otro tipo de aseguradores y existen también los sistemas propios del gobierno, que lo que buscan es precisamente lograr un impacto positivo en cada uno de nosotros. Pero aquí el tema de hoy es que quiero compartir con ustedes y mostrarles a ustedes el gran impacto que ustedes tienen dentro del sistema de salud. Sin ustedes, sin su compañía, sin su trabajo y compromiso, que sé que tienen cada día y cada minuto, muy seguramente muchas personas estarían en situaciones de salud aún más difíciles de las que pueden estar en este momento. Y este es en gran parte un reconocimiento a ustedes, precisamente en ese gran trabajo que hacen y también como un refrescar la memoria, porque sin duda cada vez que nos damos cuenta del impacto que tenemos y de lo que puede cada una de nuestras acciones significar en la vida de una persona, nos damos cuenta de la importancia que tiene cada uno de del trabajo que realizamos. Y bueno, yo sé que ustedes saben perfectamente qué es la salud, pero les traigo obviamente una definición que es de la Organización Mundial de la Salud. Y es que se habla de que la salud no es solamente no estar enfermo. La salud es un estado de completo bienestar que no es solamente físico, sino que también es mental, también es social y es algo mucho más allá de solamente no tener una enfermedad. Y fíjense cómo a medida de nuestra Academia GENFAR y que hemos venido avanzando y hemos tenido speakers tan especiales para diferentes temas, nos hemos dado cuenta cómo sin duda el hecho de la salud física, la salud psicológica, que afecta dramáticamente los resultados en salud, el hecho de que yo tenga una red interpersonal que me apoye, que me facilite estar en una mejor condición de salud. Nosotros muchas veces con nuestra familia, con nuestro trabajo, somos la red de apoyo fundamental para muchísimas personas. El poder autorrealizarnos, el poder autocuidarnos, hacen parte de la calidad de vida. Y sin duda, pues como todos sabemos y más lo hemos vivido en esta pandemia, pues el bienestar socioeconómico hace parte de lo que es la calidad de vida. Y muchos de nuestros pacientes en diferentes momentos y muchos de nosotros que también hemos tenido dificultades económicas, nos encontramos en momentos en los cuales estamos absolutamente dependientes del sistema. Ustedes lo saben, a veces las personas solamente reciben los medicamentos que les entrega el sistema de salud porque no tienen otra opción, mientras que en otros momentos probablemente tenemos el chance de comprar un medicamento en nuestras farmacias, en estos espacios que ustedes manejan también. Y obviamente aquí entra también dentro de la calidad de vida y dentro del sistema de salud un tema de derechos. ¿Por qué? Porque la salud es considerada un derecho fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? En las diferentes países en los que encontramos en el mundo y especialmente
cuando revisamos toda la legislación de cada uno de nuestros países nos encontramos con esta situación. Sin duda, debemos buscar garantizar la salud de la población, pero también es parte de nuestra responsabilidad garantizar nuestra propia salud. Por eso en muchos espacios se habla tanto de derechos en salud como de deberes en salud. Y ese deber hace parte de mi responsabilidad como individuo por garantizar mantener mi estado de salud, por hacer mi esfuerzo en mantener mis estilos de vida saludables, hacer ejercicios, si tengo una enfermedad, tomar mis medicamentos y obviamente tratar desde mi posición como persona de mantener mi calidad de vida y calidad de salud. Entonces, bueno, la definición de salud es una definición muy interesante que a todos nos afecta y que cuando uno evalúa todos estos puntos que están acá, nos damos cuenta que en diferentes momentos probablemente han estado no tan bien balanceados en nuestra propia vida. Y cómo tenemos que empezar a trabajar para garantizar balancear estos aspectos en nuestras vidas y en aquellas personas que están a nuestro alcance y que seguramente hacen parte de todas las personas que llegan a nuestras farmacias en búsqueda de soluciones en salud. Y bueno, entonces ahora hablemos un poquito de salud pública. Pues la salud pública es precisamente la respuesta organizada de una sociedad para promover, mantener y proteger la salud de la comunidad y prevenir las enfermedades y las incapacidades. Yo sé que todos nosotros en este periodo de pandemia precisamente hemos visto cómo en nuestros 3 países los gobiernos han hecho un esfuerzo por tratar de mejorar de una manera muy rápida los servicios de salud, tener unidades de cuidados intensivos disponibles para tratar de sobrepasar esta situación tan seria que hemos vivido. Pero bueno, esa es una parte de lo que significa, digamos, proteger la salud de la comunidad. Pero fíjense cómo promover y cómo mantener y cómo prevenir también hacen parte fundamental. Y ahí es donde vemos cómo también nuestros sistemas de salud han estado intentando de una manera muy interesante, rápidamente, conseguir vacunas para tratar de protegernos a todos y de prevenir que nosotros no tengamos una enfermedad tan seria como la que se ha presentado con el COVID. Y fíjense cómo esta salud pública tiene diferentes dimensiones y está obviamente pues todas las funciones que debe tener la salud pública, que como ustedes lo ven, a ver si yo logro poner la lucecita para que ustedes puedan ver mejor. Como ustedes ven, pues tenemos un tema de acceso, claro, por supuesto. Muy seguramente quienes estamos en ciudades principales viviendo, tenemos un acceso diferente a una persona que está en una zona rural o en una zona de difícil acceso. Y obviamente esa movilización de ese paciente hacia un sitio donde realmente pueda ser atendido de manera adecuada es un tema importantísimo que se debe tener en cuenta dentro de la salud pública. También tenemos la asignación de recursos y fíjense cómo hablábamos de ese balance que se requiere tener dentro de los sistemas de salud para garantizar que todos tenemos derecho a lo mismo, que todos tenemos la oportunidad de acceder a un adecuado servicio de salud y es bastante complejo hacerlo. Todos también lo conocemos y eso hace parte del esfuerzo que hacen los gobiernos por mantener un sistema de salud y por tener una salud pública adecuada. El desarrollo de políticas, y nosotros a veces decimos la política es muy aburrida, porque pensamos que solamente estamos en el proceso de elección de los políticos, pero entre la política y los políticos hay una gran diferencia. Y el punto acá de las políticas es que si nosotros no logramos escoger adecuadamente quienes guían estas políticas, pues obviamente podríamos estar en problemas de salud pública. Y todos también hemos visto esas situaciones. Por ejemplo, cuando no se recogen las basuras o por ejemplo, cuando no existe agua potable. Y fíjense cómo esto está directamente relacionado con las personas que rigen nuestros destinos cuando los escogemos públicamente y obviamente está relacionado con sus políticas. Y normalmente todos estos políticos deben presentar un plan de gobierno y haría parte de nuestra responsabilidad
conocerlo y obviamente exigir que ese plan se cumpla para que todos podamos tener unas mejores condiciones de vida y de salud. Y todo esto debe ser evaluado, porque como todos sabemos, es extremadamente importante garantizar que las cosas se cumplen. Y eso es lo que de una manera muy interesante han venido haciendo los tres gobiernos de nuestros países con el tema de vacunación. Y nosotros lo vemos en los medios de comunicación casi todos los días y es, ok, hoy ya se lograron vacunar tantas personas, faltan tantas, necesitamos llegar a este número para poder abrir, digamos, el comercio o todas las áreas económicas a fin de que la economía también continúe. Entonces, fíjense cómo todo esto es salud pública. Uno a veces no lo tiene tan consciente, pero hace parte de nuestra posibilidad de sobrevida. Y debemos, obviamente, dentro de estas políticas, aplicar valores éticos. Necesitamos garantizar que se aborden todos los determinantes sociales que son críticos y obviamente garantizar el acceso a todas las personas y ampliar la función de rectoría de los sistemas de salud para garantizar que se cumple con lo que se prometió, en lo que se va a utilizar el recurso que se ha destinado para todas estas funciones. Pero bueno, entonces veamos nuestra siguiente diapositiva. Y aquí nos encontramos, y se los quiero mostrar porque sé que nos ayuda a ser conscientes de la situación, cuáles son los 10 logros más importantes en salud pública que se han logrado, bueno, el siglo pasado. Y fíjense cómo la mortalidad que se generaba por enfermedades prevenibles que ha logrado disminuir de una manera dramática gracias a la vacunación. Y fíjense cómo también se considera un tema de salud pública la seguridad de los automóviles. Y yo sé que todos nos hemos dado cuenta que cada vez los autos son más seguros porque se identificó que una causa importante de mortalidad eran los accidentes de tránsito. Y por eso las normas exigen dentro de las ciudades tener una determinada velocidad en los automóviles, pero también exigen el uso de los cinturones de seguridad que han demostrado de una manera significativa la reducción de mortalidad de las personas en los accidentes de tránsito. Mayor seguridad en el empleo, el control de las enfermedades infecciosas, y aquí podemos retomar un tema del que hemos hablado ya en este espacio, que es el tema de los antibióticos y la importancia de garantizar que se usan adecuadamente para poder contar con tratamientos adecuados para las enfermedades infecciosas. Y fíjense cómo dentro de este tema nos hemos encontrado para esta pandemia con el tema del lavado de manos y cómo, recuerden por favor, que un tema crítico para el control de las enfermedades infecciosas es obviamente el lavado de manos. Se ha reducido la mortalidad por enfermedades coronarias, aunque sigue siendo la principal causa de muerte a nivel del mundo, pero por lo menos ya logramos que haya una mejor atención y que haya una sobrevida importante. Cómo tener alimentos más seguros y saludables, cómo se ha disminuido de una manera interesantísima la mortalidad materna y la muerte de los bebés. Y esto está directamente relacionado con el siguiente punto, que es la planificación familiar. ¿Por qué? Porque en la medida en que logramos que los embarazos sean deseados y que obviamente haya un adecuado control de las mamás y sus bebés durante el embarazo, se garantizan mejores resultados. La fluorización del agua potable, que ha permitido que la salud oral de nuestra población sea mejor de la que estaba antes. Y un tema muy importante es la identificación del riesgo que se presenta con el uso del tabaco. Yo sé que todos somos conscientes del gran esfuerzo que han hecho los gobiernos en este tema en los últimos 20 años. Y ya no podemos fumar en un restaurante y ya todo el tema relacionado con el uso de cigarrillo en espacios públicos se ha regulado de una manera muy importante en cuanto se identificó que el tabaco tenía un impacto tan grave en diferentes tipos de cánceres, enfermedades pulmonares y en enfermedades cardíacas. Entonces, fíjense cómo
Tal vez nosotros vemos esto en muchos momentos como una propaganda, no fume, pero fíjense cómo todo esto hace parte de la política en salud pública, cómo nos impacta a nosotros y cómo muchos de estos temas sé que ustedes los han trabajado de manera directa en sus farmacias y cómo cada consejo que ustedes dan frente a una situación en salud puede tener un impacto significativo individual y colectivo. Y esto es lo que no podemos olvidar cuando estamos hablando de nuestro trabajo en salud. Y bueno, indudablemente este también es un tema muy importante y es cómo podemos ver cómo se deben manejar los estándares y cómo la Organización Mundial de la Salud nos habla de palabras claves que todos tenemos en nuestra cabeza y que nos pide recordarlas siempre que estamos abordando un tema de salud. Y obviamente aquí estamos hablando de efectividad. Y la efectividad se atribuye a aspectos como el conocimiento, la experiencia, las habilidades de todos nosotros, ustedes y nosotros como profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque cada vez que yo mejoro mi efectividad, mi conocimiento, soy más hábil y garantizo una mejor experiencia al paciente, vamos a tener mejores resultados. Y obviamente pasa también por la oportunidad. Y por eso en un principio les hablaba de la diferencia que puede tener la oportunidad de atención de una persona que vive en una ciudad y la persona que de pronto vive en una zona rural dispersa. Y fíjense cómo esto puede impactar positiva o negativamente en el resultado, en no lograr que se haga una atención en el instante preciso o que no se logre un tratamiento o una detección oportuna. Y fíjense que por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo que ha sido tal vez una de las mayores resultados en salud pública que se ha dado en los últimos 50 años, y es el tema del cáncer de cuello uterino. Fíjense cómo la educación en este sentido y el garantizar que todas las mujeres nos hagamos nuestra citología periódicamente, lo que ha logrado es mejorar la oportunidad en el diagnóstico de esta enfermedad para que pueda ser tratada oportunamente. Al igual que se está haciendo un gran esfuerzo en el tema de cáncer de seno. Y fíjense cómo si nosotros desde nuestra farmacia recordamos esa oportunidad. No olvide que usted debe hacerse su autoexamen de seno una vez al mes. No olvide que una vez al año debe hacerse su citología. O recuerde a una mamá con su bebé pequeño si ya tiene sus vacunas completas. Todas estas cosas impactan positivamente la salud de nuestra sociedad e impactan positivamente a nuestra farmacia. Porque sin duda para el usuario va a ser muy claro que estamos realmente interesados en que cada vez su salud sea más integral. Bueno, y pasa también por el tema de seguridad y cómo necesitamos ser muy conscientes también de remitir oportunamente, de generar esa derivación rápida cuando vemos que la situación del paciente es seria y puede agravarse. Y aquí nosotros en nuestros países seguimos, por ejemplo, teniendo como principal causa de mortalidad en niños menores de 5 años la diarrea y la infección respiratoria aguda. Y fíjense que acá el punto crítico es no solamente dispensar el suero de rehidratación oral, sino también poder enseñarle al papá o a la mamá cuáles son los signos de alarma y cuando realmente debe de manera urgente ir al hospital, como no debe quedarse en su casa tranquilo esperando a ver qué pasa, sino cómo debe aprender a identificar estos signos de alarma y buscar una atención oportuna. Y eso hace parte de la tarea que nosotros podemos brindar al interior de nuestras farmacias. La eficiencia, que se refiere a que cada paciente reciba la atención necesaria. La equidad, y es que fíjense que volvemos al punto de la ubicación. No puede ser que una persona que esté en un lugar lejano tenga menos oportunidad de sobrevivir que una persona que está en un lugar cercano. No puede ser que atendamos más a los hombres o más a las mujeres. No puede ser que tengamos una discriminación por razón religiosa o por el nivel socioeconómico. Y ahora más adelante voy a mostrarles precisamente cómo eso sí pasa y cómo nosotros desde nuestras farmacias podemos ayudar a que haya una mayor equidad en estos temas. Y siempre, siempre, pues nuestra atención centrada en el paciente,
es la base de todo. Ser respetuosos y amorosos con ellos, porque recordemos que una persona que se encuentra enferma está con una necesidad de atención mayor que una persona que está sana. Denme un segundo, pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, podemos ver en esta diapositiva qué es un sistema de salud. Y yo sé que ustedes lo saben muy bien, pero vamos a revisar. La Organización Mundial de la Salud ha descrito un sistema de salud como un conjunto de bloques o de temas importantes que operan para mejorar la salud de la población y disminuir esas brechas de salud y garantizar una protección adecuada. Y un tema aquí importantísimo que sé que está, pero en su cabeza todo el tiempo, y sé que adicionalmente a eso hace parte de la realidad, es que la información es el bloque fundamental, que idealmente debería obviamente ser veraz, oportuna, que debería tener ciertos indicadores para ayudarnos a medir ese desempeño del sistema de salud, pero que esta información muchas veces en nuestros sistemas no es entregada oportunamente al paciente. ¿Por qué? Porque el médico está muy ocupado, porque no tiene tiempo, porque a la enfermera se le olvidó, porque el químico farmacéutico de la institución no le dijo, y muchas veces llegan a nuestras farmacias con la necesidad de este tipo de información. Les voy a poner un ejemplo sencillo, una enfermedad diarreica aguda. Y entonces le dijeron, sí, tienen que darle suero de rehidratación oral al niño cada vez que haga popó, pero no le dijeron cuándo. Y fíjense cómo es ese tema absolutamente fundamental para garantizar la vida, la sobrevida de este niño con una enfermedad diarreica aguda, que como les decía, sigue siendo una de las principales causas de muerte de niños menores de 5 años en nuestros países. Y bueno, dentro de los sistemas, algunos se han o han destacado estos temas. Esto es un tema particular para Colombia, pero fíjense cómo en Colombia a este tema se le da una relevancia importante dentro del sistema de salud. Y es importantísimo educar en estilos de vida saludables, por supuesto. Es importantísimo tener en cuenta cuáles son las poblaciones vulnerables y tenemos que atenderlas con mayor cuidado, con mayor atención. No es lo mismo que yo dispense un medicamento para un adulto que sabe leer a dispensar un medicamento para un niño pequeño que no se puede defender solo. No es lo mismo que yo dispense un medicamento y sé que seguramente quien se lo va a administrar es la mami del niño que él sabe leer perfectamente y puede ver, o si a este niño lo cuida la abuelita, que probablemente ya no logra ver o leer bien, alcanzar a leer bien, yo ya no leo bien, por ejemplo, entonces obviamente ahí tenemos que ser mucho más conscientes del proceso educativo que necesitamos dar a esta población. Y como ustedes han visto, en Colombia estamos en una epidemia de dengue en este momento, por ejemplo, y este es un tema importantísimo, tratar de controlar las enfermedades transmisibles de una manera oportuna, por eso también se está con todo el tema de vacunación de COVID, las enfermedades no transmisibles, y recuerden que en nuestros países la principal causa de muerte sigue siendo en adulto el infarto de miocardio. Y en segunda posición pueden estar varios de los cánceres, pero allí es un tema importantísimo de educación. La salud sexual y reproductiva, el garantizar que todas nuestras mujeres tienen derecho a usar un método anticonceptivo moderno y a tomar la decisión de cuándo quieren tener un bebé. Y si no lo quieren tener, cómo usar adecuadamente un método anticonceptivo y cómo lograr evitar de esta manera los embarazos no deseados. Cómo tenemos que hacer un seguimiento a través de la epidemiología, cómo debemos garantizar la vacunación, un tema del que hemos hablado acá muy frecuentemente, el tema de salud mental, que es un tema fundamental y que ha afectado tanto a nuestros sistemas en este periodo de pandemia. La salud del medio ambiente, que sé que todos hemos oído de las noticias en estos días de toda la reunión que se estaba dando en Glasgow al respecto de este tema y cómo necesitamos proteger nuestro mundo, y la salud nutricional. Entonces, fíjense cómo en Colombia estos son los temas a tener en cuenta. Cada uno de nuestros países ha definido cuáles son los temas importantísimos a desarrollar y seguramente son muy parecidos a estos. ¿Por qué? Porque tenemos unas condiciones muy parecidas y necesitamos que nuestra población obviamente tenga mejores oportunidades en salud.
Y otra definición que también es extremadamente importante es y cómo el modelo de farmacia afecta o impacta en estos temas. Y fíjense que es vital. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios, todos nuestros pacientes necesitan atención, asesoramiento, prevención y seguimiento. Y cuando vemos cómo, pues fíjense cómo los farmacéuticos participan en la realización de un conjunto de actividades que son extremadamente importantes y que esa dispensación informada del paciente, ayudándole a entender cómo debe tomar su medicamento, en qué momento no, cómo debe, cuándo no debe mezclar una cosa con la otra, hasta cuándo lo debe tomar, es vital para el resultado en salud. Y obviamente cuando estamos hablando de un farmacéutico comunitario, como son muchos de ustedes, pues ustedes son los que aseguran el acceso a los medicamentos y ayudan a los pacientes al uso seguro, al uso efectivo, al uso responsable. Y esto es lo que permite el resultado en salud. Entonces, fíjense cómo su función es fundamental en este espacio, cómo ustedes impactan de una manera muy positiva el sistema de salud y cómo necesitamos de su compromiso día a día para garantizar que la salud de nuestra población cada vez es mejor. Y aquí les voy a mostrar cómo hay cosas que uno diría no deberían suceder, pero pasan. Estas son datos reales de nuestros países, Colombia, Ecuador y Perú, y se las quiero mostrar porque quiero que veamos dónde podemos nosotros impactar positivamente. Fíjense que estas son las tasas de mortalidad infantil del año 2000 y del año 2017. En el 2000 están en azul, 2017 están en gris. Y uno diría, bueno, ¿cómo es esto? Pues esto significa que en este caso, para Perú, mueren 12 de cada 1000 niños nacidos vivos. Y ha disminuido, claro, en el año 2000 eran más, actualmente 2017 son menos. Para Ecuador sucede lo mismo, fíjense cómo han disminuido de una manera interesante, pero siguen siendo un número importante. Que 12 niños por cada 1000 nacidos vivos mueran en nuestros países sigue siendo muy doloroso, especialmente porque fíjense cómo en Cuba solamente mueren 4, o como en Chile solamente mueren 7, o como en Bahamas solo 6. Entonces eso significa que tenemos una oportunidad de impactar positivamente y de disminuir la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es uno de los indicadores más dolorosos y que miden el desarrollo de los países. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos un trabajo importante que hacer. ¿Cómo? Bueno, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad? Como ya lo dijimos, siguen siendo enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda. Seguramente estos son temas que ustedes ven todos los días y que necesitamos que los papás identifiquen cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los signos de alarma, para que rápidamente consulten a una institución hospitalaria y se pueda hacer una intervención oportuna. Y fíjense cómo esto es aún más doloroso, porque esto significa que sí existen diferencias. Eso que hablábamos al principio, que decíamos que deberíamos poder garantizar que todas las personas tienen los mismos resultados en salud, cómo se impactan de una manera muy importante. Y fíjense cómo, tanto para Colombia como para Perú, infortunadamente aquí no estaba presente la información de Ecuador, pero es muy similar. A mayor educación, hay menor mortalidad. ¿Eso qué significa? Que las personas, que las mamás que tienen una menor oportunidad educativa, tienen mayor posibilidad de perder a sus hijos. Y eso significa que nosotros de nuestras farmacias podemos impactar positivamente porque podemos ayudarles a entender. Necesitamos garantizar que ellos saben leer, que pueden leer, que entendieron lo que el médico les dijo, que entendieron cómo deben darle los medicamentos a los niños, porque allí hay un sesgo, hay una dificultad muy seria
entre lo que significa la educación. Y no es justo que porque las personas son de digamos, un nivel educativo menor, tengan mayor posibilidad de perder a sus hijos. Ese es un tema extremadamente doloroso. Y fíjense cómo sucede lo mismo cuando estamos hablando de las zonas rurales y las zonas urbanas. Entonces, cómo los niños en zonas rurales mueren más que los niños en zonas urbanas. Y este es un tema que yo sé que todos los de ustedes que tienen una farmacia en la zona rural, pueden ayudarnos a que esto no pase, pueden ayudarnos a que haya una mayor equidad y que no porque los niños están en una zona rural tengan menor oportunidad de vivir. Estos son los puntos en los que nosotros claramente podemos impactar, y aquí es donde nuestro rol dentro del sistema de salud puede ser aún más fuerte y más valioso. Y vamos a mirar en esta, que es también muy interesante, cómo estamos hablando de pobreza. Otra vez, y fíjense cómo la mortalidad es mayor en las personas que tienen menos dinero, tanto en Colombia como en Perú, que las personas que tienen más dinero. Y de nuevo les repito, esto es algo que es inequitativo y que nosotros podemos trabajar en beneficio para que esto no suceda. Fíjense cómo sucede de la misma forma en todos estos países que están reportados, pero esto significa que no hay equidad, que los niños no están teniendo la misma oportunidad y que seguramente nosotros, desde nuestro conocimiento y desde nuestro quehacer, podemos marcar una diferencia significativa en estos resultados. Y aquí les voy a poner un ejemplo también muy interesante, que sé que ustedes lo trabajan todos los días, y es el tema de planificación familiar. Fíjense cómo a menor educación hay menos oportunidad de planificación familiar. Tanto en Perú, creo que aquí están, bueno, aquí están varios países, pero lo tenemos marcado para Perú. Fíjense cómo a mayor educación las personas tienen más oportunidad de uso de un método anticonceptivo. Y recuerden, por favor, que esto es un tema que se ha dicho muchas veces, y es que cada vez que una mujer y una pareja no tiene la oportunidad de escoger y de usar un método anticonceptivo seguro, tenemos la posibilidad de que se presente un embarazo no planificado. Y recuerden que el embarazo no planificado, y particularmente en los adolescentes, es el principal replicador de pobreza. Entre más embarazos no planificados tengamos, más pobreza tendremos y menor oportunidad de educación. Entonces, fíjense cómo cada vez que nosotros podemos asesorar adecuadamente, podemos recomendar adecuadamente un método anticonceptivo, cada vez que nosotros sabemos o intuimos que alguien puede estar teniendo esta necesidad y podemos hacer una adecuada recomendación, indudablemente estamos impactando positivamente tanto en la vida de esta persona como en el resultado en salud y en nuestros sistemas de salud. Y este también es un tema súper bonito e interesante que quiero mostrarles, y es cómo aquí estamos en la misma situación. Fíjense cómo no tenemos los adecuados resultados y cómo en el quintil digamos, de mayor riqueza, la respuesta es mejor que cuando estamos hablando del quintil más pobre. Y esto no debe suceder. De verdad que es una inequidad que nosotros podemos trabajar desde nuestras farmacias. Y aquí quería mostrarles un tema también interesantísimo, y hace relación a la mortalidad materna. Recuerden que la mortalidad materna también es un tema extremadamente doloroso y es uno de los indicadores de no desarrollo de los países. Esta es la mortalidad materna y cómo ha cambiado entre el 2000 y el 2015. Cuando nosotros vemos acá, vemos cuál es el dato de mortalidad materna 2015, y aquí vemos cómo ha disminuido esa mortalidad materna. Entonces quiero que lo miremos con un poquito de detalle. Si nosotros vemos, en Ecuador la mortalidad materna está en 59, en 59 mujeres, denme un segundo que estoy mirando la referencia, en 59 muertes por cada 100.000 habitantes. Eso es Ecuador,
Colombia tiene 83 y Perú tiene 88. ¿Hemos mejorado? Claro, Ecuador tiene menos un 51.6% de muertes del 2000 al 2015. Colombia también ha mejorado y Perú también ha mejorado. Pero cada vez que se presenta una muerte materna, estamos impactando de una manera muy negativa la situación de salud de esa familia. Imagínense ustedes una madre que de pronto tiene 2 o 3 niños, que en su último embarazo tiene una hipertensión inducida por el embarazo, que probablemente no quería tener más niños, pero ni le hicieron su cirugía, ni le ofrecieron un método seguro y quedó embarazada. Esta situación impacta muy negativamente a nuestra sociedad, a los niños que se quedan sin mamá y obviamente impacta muy negativamente al sistema. Entonces, fíjense cómo todos estos temas son temas extremadamente importantes que sin duda, con nuestro compromiso, que yo sé que lo tenemos, sin duda los resultados serán mejores. Y vuelvo a mostrarles esta diapositiva, porque aquí en esta diapositiva yo quiero que veamos todos los espacios donde nosotros podemos impactar. Si estos han sido los 10 logros más grandes en salud pública en el siglo XX, yo sé que nosotros desde nuestras farmacias podemos impactar al menos en 7. Vacunación, control de enfermedades infecciosas, reducción en mortalidad por enfermedades coronarias, cómo identificar los alimentos más seguros y saludables, cómo podemos tener mamás y bebés más saludables, cómo el tema de planificación es fundamental y cómo el tema de no uso de tabaco. Y fíjense cómo cuando lo vemos de esta forma, el trabajo que ustedes hacen en sus farmacias es fundamental. El apoyo que ustedes dan a los pacientes es fundamental. Su rol dentro del sistema de salud es irreemplazable y necesitamos ser conscientes de eso para cada vez prepararnos mejor y para cada vez aprender más. Pero no quiero terminar antes de mostrarles esta diapositiva porque aquí también podemos ver detalles importantísimos. Y es que en esta diapositiva vemos cómo los errores médicos causan aproximadamente 2.6 millones de muertes al año. ¿Y en qué están o dónde están puestos estos errores médicos? Bueno, fíjense que están relacionados con la prescripción errónea de los medicamentos. Y esto obviamente va desde la prescripción hasta la dispensación. Y eso cuesta 42 millones de dólares al año. Entonces, fíjense cómo, claro, así como somos de importantes y de vitales, tenemos que ser conscientes de lo que hacemos todos los días y de garantizar que cuando nosotros vemos una prescripción que llega a nuestra farmacia, si tenemos alguna duda, es mejor no dispensarla, es mejor pedirle al paciente que vuelva donde el médico, es mejor decirle, usted tiene el teléfono de su médico, permítame hablar con él. No, no lo soltemos, no lo dejemos solo. Recuerden que ustedes tienen mucho más conocimiento que el que puede tener un paciente que no conoce de su enfermedad, que apenas está iniciando un proceso de salud. Todos ustedes son extremadamente conocedores de la salud de los pacientes, de las situaciones que se dan, de los medicamentos. Y sé que todos ustedes pueden apoyarnos en que estos resultados cambien y que sin duda los errores prevenibles puedan identificarse y pueda garantizarse una mayor seguridad para estos pacientes que hacen parte de los sistemas de salud. Y por eso ya para cerrar, les quiero mostrar cómo pues los resultados en salud dependen de todo un proceso. Cuando una persona se acerca a un sistema de salud con un síntoma y una enfermedad, obviamente es visto por un profesional de la salud, normalmente este profesional hace un diagnóstico, luego se hace un tratamiento y obviamente pues eso garantiza un resultado de salud. Sin embargo, si el tratamiento es adecuado, tendremos un resultado en salud. Si el tratamiento no es adecuado, ese resultado en salud no lo tendremos. Entonces, aquí hay un tema extremadamente importante porque así como nosotros impactamos aquí, también podemos impactar de una manera positiva en la promoción y en la prevención de todas las enfermedades y todas las situaciones en salud que se pueden presentar. Así que mil gracias por este espacio, por permitirme compartir con ustedes este tema. Ahora les muestro esto. Me gustaría muchísimo saber si tienen preguntas. Recuerden que
en el cosito de preguntas y respuestas. Les agradecería muchísimo todas sus dudas. Creo que todas las preguntas son buenas, todos los temas se pueden mejorar, obviamente, y aquí es extremadamente importante que podamos compartir. Ale, discúlpame, te interrumpo acá, pues primero agradecerte, de verdad, siempre todos tus conocimientos se reciben de la mejor manera y siempre creo que nos ayuda a seguir construyendo y a seguirnos educando. Voy a hacerles la pregunta, la segunda votación, antes ya de pasar Claro que sí, Mar. a la sesión, entonces aquí los invito a todos, les va a aparecer una pregunta en sus pantallas. La segunda pregunta, perdónenme un segundito que me enredé, ya, votación. Aquí les volvemos a preguntar la pregunta, valga la redundancia, que les hicimos al inicio del evento, donde cómo considera su conocimiento en el tema de desarrollarse, donde 1 no es útil y 10 es la puntuación más alta, donde les pareció muy útil, es decir, después de estos 30, 40 minutos que la doctora Vega nos acompañó, consideran que han ampliado su conocimiento del tema. Entonces acá los invito a votar en sus pantallas, en sus celulares les debe estar saliendo esta pregunta. Entonces los invitamos a votar, créanos que es algo súper valioso para nosotros para seguir mejorando. Ale, ¿viste que ya tenemos más de 940 Sí, qué personas emoción, conectadas? qué maravilla que estén todos ustedes con nosotros esta noche y mil gracias por acompañarnos. Ale, tienes muy buena convocatoria. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí un saludo a todo nuestro equipo comercial, el que visita la farmacia, el que los visita a todos ustedes, porque esto se hace posible gracias a todas esas personitas que día a día nos acompañan y los acompañan a ustedes en su labor de farmacia. Entonces, un saludo a todos los equipos que hacen posible que estén todos ustedes conectados acá. Así es, así es. Pues mi Marce, yo estoy aquí viendo preguntas muy interesantes. Sí, Ale, yo pues no sé si de pronto mientras que terminan de votar, yo tengo aquí unas preguntas pues de las que ya ya tenía aquí como seleccionadas. Quería arrancar con un agradecimiento que te hacen, no me ponen aquí la ciudad, pero te agradecen por la forma tan clara de tratar ese tema tan importante. Mencionan que lo que dices es muy cierto, que en nuestra sociedad falta más cultura ciudadana, falta más humanización de algunos profesionales de la salud, pues que ven a sus pacientes como clientes, sino como personas. Entonces, pues aquí hacerte ese reconocimiento de que nos hacen, bueno, no sé de qué ciudad, pero bueno. Y Ale, por aquí nos hacen más que preguntas, un comentario, pero creo que aquí nos puedes ayudar porque nos dicen que en Perú las mujeres utilizan la pastilla de emergencia mínimo 3 veces a la semana. Entonces, ¿tú qué crees que podamos allí mencionar? Bueno, este es un tema muy complejo. Y fíjense cómo un tema que pasa con la píldora de emergencia es que cuando tú la usas de manera repetitiva, pierde su efectividad. ¿Por qué razón? Porque ella es una píldora de emergencia, no es un método anticonceptivo, digamos, bueno, seguro en todos los aspectos. Nos sirve para una emergencia, pero no es un método anticonceptivo moderno. ¿Qué deberíamos hacer en estos casos? Yo creo que aquí lo importante es poder hablar precisamente con esta paciente y poderle decir, mira, podrías no lograr estar lo suficientemente protegida. Te recomiendo que vayas al médico para que te hagan una asesoría. Creo que si tú usas un método anticonceptivo como una píldora, un inyectable, un implante, primero va a ser más económico que si estás tomando píldora de emergencia 3 veces a la semana. Va a ser mucho más seguro y además vas a estar tranquila sobre el garantizar poder evitar un embarazo no planificado. Y este es un tema crítico, así que creo que aquí es un tema de consejería. ¿Cómo podemos aconsejarla a ella a buscar un método anticonceptivo seguro que le permita disfrutar de su sexualidad, pero que también de igual manera la proteja frente a un embarazo no planificado, frente a un desorden hormonal que se puede presentar por el uso repetitivo de la píldora de emergencia y obviamente porque no, en algún momento no va a tener un nivel de protección como el que ella supone que va a tener. Gracias, Ale.
Por aquí también nos preguntan, espérame un segundito que la tengo, ay, qué pena, se me embolató. Una de las primeras preguntas que nos hicieron, ¿cómo se explica que en Cuba haya menos mortalidad infantil que Colombia o en Ecuador? Que sí es un país más Bueno, desarrollado que los nuestros. bueno, pues fíjate que allí hay un tema muy importante de promoción y prevención. Y creo que el tema allí, aunque todos oímos hablar más de Cuba, ¿cierto? En términos de muchas cosas, el tema de salud es un tema muy interesantemente desarrollado. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Que se garantiza una atención, más que una atención, una educación oportuna. Como les decía a ustedes, no es fácil, pero creo que nosotros cuando conocemos una población, como les sucede a ustedes alrededor, con la población que se encuentra alrededor de sus farmacias, ustedes saben mejor que muchas otras personas cuáles son las condiciones de salud en las que se encuentran nuestras poblaciones en general. Y en ese orden de ideas, muy seguramente, cuando yo logro identificar que hay un niño que pudiese estar desnutrido, cuando yo logro identificar que hay un niño que no, que con frecuencia, por ejemplo, hace infecciones respiratorias o hace enfermedades diarreicas, o que probablemente puede estar en unas condiciones de salud o de falta de atención adecuada, muy seguramente yo tengo que poder ser consciente de la intervención que yo puedo hacer en este espacio. Eh, todos sabemos, y yo voy a poner aquí un ejemplo muy duro, pero todos sabemos que sucede, y es que nosotros en Colombia vemos con alguna frecuencia cuando aparecen estos casos tan graves y tan serios de maltrato infantil y que los niños, y que salen en las noticias, pues la situación tan seria de que se murió el niño, bueno, en fin. Y siempre que oímos esas noticias y se empieza a hacer la investigación, siempre se pudo prevenir. Siempre se pudo prevenir porque la vecina oía que lo golpeaban, porque, bueno, por lo que fuera, porque todos sabíamos que algo estaba pasando, pero no tuvimos, pienso yo, la valentía probablemente de decir, oiga, aquí está pasando algo y yo necesito hacer algo para que esto no siga. Con la mortalidad infantil pasa eso. Fíjense que la mayoría de estas mortalidades, como les mostraba, son en poblaciones de mayor pobreza y de mayor distancia a las ciudades. Y creo que en ese orden de ideas nosotros sí podemos ser conscientes de cómo podemos ayudar en estos espacios. Sé que si ustedes lo piensan, todos ustedes tienen al menos un caso que ustedes pueden decir en este momento, sí, yo creo que de pronto este niño puede estar en una condición difícil. Y creo que la situación allí es cómo logramos apoyar a esa familia para que esa situación cambie, para que la situación no sea extrema. Fíjense en Colombia cómo tenemos un tema de lactancia materna mínimo y cómo la lactancia materna es uno de los factores protectores más grandes que puede haber para un niño. Entonces, cada vez que un niño abandona la lactancia, tiene mayor riesgo de desnutrición y de mortalidad. Cada vez que un niño no es suficientemente cuidado, no se le ponen las vacunas. Y entonces las enfermedades prevenibles hacen, pues, lo que ellas quieren hacer. Entonces, fíjense cómo en una buena consejería con una mamá en una farmacia, cuando me va a comprar unos pañales, yo puedo preguntar, ¿su niño tiene las vacunas? ¿Su niño está comiendo bien? ¿Usted sabe cuánto pesa? Porque nosotros también podemos tener y sabemos cuánto más o menos pesa un niño de determinada edad y nosotros podemos decirle, tal vez está bajito de peso, creo que debería ir al pediatra, creo que debería llevarlo al médico, creo que todas estas cosas son las que nos necesitamos estar más atentos a estas poblaciones que son las que más apoyo necesitan. Gracias, Ale. Por aquí tenemos, creo que el tema de la pastilla del día después es un tema, creo que genera muchas inquietudes, muchas dudas. Aquí juntaría dos respecto a ese tema. Bueno, aparte que agradecen tu presentación, muchísimas gracias. Preguntan si se utiliza muy seguido la pastilla del día después, ¿se podría quedar estéril la persona? Y por acá también hacen una pregunta que se me perdió. Ah, bueno, también mencionan la pastilla de emergencia retrasa el periodo o a veces lo adelanta. Y creo que hay otra también que también está asociada, digamos, es considerable que la mujer tome cualquier método anticonceptivo, ya que hoy en día hay mujeres menores de edad, ¿qué consecuencias podría haber?
Ok, ese tema es súper interesante y me encanta. En realidad la píldora del día después no va a generar en ningún momento infertilidad. Por eso pueden estar tranquilos. ¿Qué es lo que sucede con la píldora del día después? Yo lo que estoy evitando con la píldora del día después es que se dé la fecundación, o sea, que el óvulo se pueda unir con el espermatozoide. ¿Por qué? Porque engroso el moco, porque altero el endometrio y porque dificulto que el espermatozoide llegue hasta el óvulo. Ese es el mecanismo de acción. Lo que sucede es que cuando yo uso la píldora del día después, varias veces en la misma semana o varias veces en el mismo mes, como nos estaban contando hace un momento, estos mecanismos pueden alterarse porque mis niveles hormonales cambian. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Claro, a todos nos puede pasar una noche, ¿cómo se pudiera decir? Que nos cogió fuera de base, ¿cierto? A cualquiera podría sucederle tener una relación sexual que de pronto no estaba planificada. Y en ese momento es ideal usar una píldora del día después, porque eso me disminuye de una manera muy importante, casi más del 80%, la probabilidad de un embarazo no planificado. Pero lo que yo no puedo hacer es seguir de noche, ¿cómo se pudiera decir? De noche loca en noche loca todos los días. Lo que yo debería poder hacer es, obviamente, si estoy siendo consciente de que puedo estar teniendo relaciones sexuales a repetición y que necesito un método de protección, buscar una asesoría. En realidad, no existe ningún problema en el uso de métodos anticonceptivos por parte de los adolescentes. Al contrario, el problema es que no los usan. La mortalidad materna y la mortalidad infantil en mujeres adolescentes es mayor que en mujeres mayores de 18 años. Un adolescente jamás debería embarazarse si no quiere. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Si un adolescente, entonces aquí hay dos cosas. La primera es, un adolescente menor de 14 años que esté teniendo relaciones sexuales con un adolescente o con una persona mayor de edad, significa que esta persona está siendo abusada. Recuerden que cualquier adolescente menor de 14 años no debe tener relaciones sexuales por ley en nuestros países. O sea, todos los menores de 14 años que estén teniendo relaciones sexuales se considera que es abuso, así sea consentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos aún no están en la capacidad de decidir si quieren o no tener una relación sexual. Y entonces están siendo inducidos por el más grande. Así que todo lo que sean menores de 14 años están siendo abusados. Y yo debería informar. Primer punto. Segundo punto. Si el chico o la chica tienen más de 14 años y están teniendo relaciones sexuales, deben usar un método anticonceptivo. Deben usar dos métodos anticonceptivos. La niña debe usar un método anticonceptivo moderno, cualquiera que sea de ellos, píldoras, inyectables, implantes, el que sea, y el chico debe usar el preservativo, porque recuerden que aquí estamos previniendo un embarazo y estamos previniendo una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, ¿cómo se escogen esos métodos anticonceptivos? Ese es otro tema completamente diferente, que si de pronto ustedes nos lo solicitan, podemos construir una charla sobre anticoncepción en adolescentes sin ningún problema. Recuerden que la anticoncepción es un derecho, que la salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental y que obviamente el adolescente debe poder recibir una consejería. Esta consejería puede hacerla un médico o una enfermera sin ningún problema. Nosotros en la farmacia podemos ayudarles también, ayudarles a entender por lo menos la importancia, porque muchas veces hay mucho miedo en el uso del método anticonceptivo, hay mucho mito, hay mucho temor alrededor del tema y lo que suele terminar sucediendo es un embarazo en adolescente, que en muchas oportunidades les limita de una manera muy importante la posibilidad de estudiar y además de eso, como les decía, es un replicador de pobreza muy importante. Gracias, Ale. Aquí cambiando un poquito de tema, también nos preguntan por la vacunación, si es segura al 100% la vacunación, porque después de la segunda dosis se están dando la cita para el refuerzo cuando solo la segunda dosis. Si nos puedes aclarar eso, Ale. Bueno, claro que sí. Pues miren, yo creo que el COVID-19 con todas sus cepas llegó para quedarse en nuestro mundo.
Y lo que sucede es que lo que se ha venido viendo, como ustedes saben, esta era una cosa que nadie sabía que iba a pasar, un tema absolutamente desconocido para todos. Lo que ha hecho es que a medida que que se van colocando las vacunas, se va logrando el proceso de investigación sobre el nivel de protección que ofrecen. Y lo que nos encontramos hoy, cada vez que terminan los estudios, es que las vacunas ofrecen una protección por un determinado periodo de tiempo. Y como no todos estamos vacunados al tiempo y como el virus tiene la capacidad de mutar, pues lo que se ha venido entendiendo a lo largo del tiempo es que este va a ser un virus para el cual vamos a tener que vacunarnos seguramente como mínimo una vez al año. Por el momento vamos allí. Como les digo, esto continúa en investigación. ¿Qué es lo que se ha definido hasta el momento? Fíjense cómo ya estamos vacunando niños, fíjense cómo ya los adultos mayores han requerido una tercera dosis porque a ellos fue a los primeros que se les vacunó y cómo seguramente a partir de lograr que la mayor cantidad de la población esté vacunada, lo que vamos a necesitar es que esta vacuna se haga una vez al año. Creo que para allá vamos, esa es probablemente la situación en la que vamos a estar, muy similar a lo que sucede con hemófilos influenza. Gracias, Ali. Nos preguntan en Colombia qué orientaciones le podemos dar. Bueno, creo que aplicaría para todos. Le podemos dar a las personas que no tienen recursos para asistir a una consulta médica o que necesitan algún medicamento. ¿Qué organismos se encargarían? Finalmente, como tú lo mencionabas en la presentación, la salud es bienestar. De acuerdo. Pues fíjense que cuando estamos hablando de una atención de urgencias, cualquier institución tiene que recibir a un paciente que consulta por urgencias de cualquier tipo de afiliación al sistema. Ahora, se supone que en las instituciones públicas, o sea, en los hospitales públicos, si yo llego en una situación de, digamos, de imposibilidad económica y no estoy afiliado a una EPS del contributivo ni del subsidiado, ellos en la misma institución tienen que disparar para que me hagan la encuesta del CISBEN, o sea, tienen que promover que se haga la encuesta del CISBEN y que inmediatamente me clasifiquen y me afilien. Esa es la forma como debe suceder en este momento. Claro, puede ser que hayan dificultades, pero siempre consultando a la institución pública más cercana, me refiero con esto a a los hospitales públicos de cada uno de las ciudades o de los municipios, debería suceder de esta manera. Sé que en Perú y en Ecuador sucede lo mismo, o sea, si se asiste al sistema de salud, es posible que se reciba, seguramente se debe recibir la atención. Es posible que para los medicamentos sea más difícil también, porque muchas veces los hospitales dependen de sus presupuestos y no tienen la disponibilidad para la entrega de los medicamentos. En Colombia, los medicamentos deberían ser obligatoriamente entregados por las EPS, pero en Ecuador y en Perú sé que no sucede de la misma manera y este es un tema por el cual, digamos que se ha venido trabajando de una manera muy fuerte por empresas como las nuestras, por ejemplo, como Genfar, que busca precisamente tener genéricos de una excelente calidad a un precio más asequible para las personas que tienen dificultades económicas. No es un tema sencillo, es un tema realmente complejo que debemos seguir trabajando en todos los sentidos y que podría comprometerme a averiguar si existen algunas organizaciones en Ecuador y en Perú que puedan dar, digamos, algún tipo de apoyo a personas con menores capacidades económicas. Perfecto, Ali. También nos preguntan en el tema de cáncer de cuello uterino por el virus del papiloma humano, ¿cómo se puede actuar en prevención de esta enfermedad de transmisión sexual en los hombres, ya que son aquellos los que la transmiten y en la mujer se desarrolla? Pues mira, aquí hay dos temas importantísimos y es, tal vez una de las cosas más interesantes que ha sucedido con el virus del papiloma humano es la presencia de la vacuna. La vacunación para papiloma humano es extremadamente importante y acaba de salir un estudio publicado en Reino Unido que demuestra cómo la vacuna ha logrado disminuir de una manera absolutamente dramática la frecuencia de cáncer de cuello uterino en este país. Entonces,
hay dos situaciones particulares. La primera es, ojalá todos pudieran vacunar a sus hijos pequeños, o sea, quiero decir niños, adolescentes, antes de que tengan su primera relación sexual. Sin duda la vacuna para papiloma humano es efectiva y puede aplicarse tanto en hombres como en mujeres, no es solamente en las mujeres, por lo mismo que ustedes dicen, porque el hombre también la transmite, como primer punto. Como segundo punto, un tema en el que tenemos que educar todo el tiempo es en el uso del preservativo, porque el uso del preservativo nos protege a todos, tanto a hombres como a mujeres. No estamos hablando solo de papiloma humano, no solo estamos hablando de embarazo, estamos hablando de todas las enfermedades de transmisión sexual, clamidia, blenorragia, sífilis, que en realidad no es que su frecuencia haya disminuido lo suficientemente. Desafortunadamente el mito alrededor del condón es un tema muy complejo, pero también sé que si nosotros somos conscientes y ese es un espacio de educación que podemos desarrollar en las farmacias, el uso del preservativo es un tema absolutamente válido en todos los sentidos. Incluso con estrategias muy interesantes como el hecho de aumentar el placer sexual con el uso del preservativo, como el preservativo debe usarse en todos los tipos de sexo que tengamos. Estoy hablando de sexo oral, de sexo anal, de sexo vaginal. ¿Por qué? Porque realmente genera una protección. No, puede no ser del 100%, pero es realmente efectiva. Entonces nosotros deberíamos tener la capacidad de enseñarle a nuestros hijos varones a usar el preservativo y enseñarle a nuestras niñas a exigir el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. Ale, nos preguntan si la vacuna del papiloma es para ambos sexos. Se puede usar en ambos sexos. Digamos que sé que se ha priorizado en muchos países para las mujeres, indudablemente, porque son quienes padecen la enfermedad, pero puede utilizarse en los hombres porque también se ha identificado que el virus del papiloma humano puede ser factor de riesgo para el cáncer de pene. Ok. Ale, por el lado del COVID, nos preguntan por qué siguen muriendo personas por COVID a pesar de estar vacunados. Bueno, porque este es un virus que tiene unas capacidades increíbles. Fíjense cómo es la biología en estos espacios. En realidad, porque cada persona tiene un impacto diferente con este virus. No se han logrado identificar muchas cosas aún, pero sin duda el tema aquí es que cuando una persona puede, digamos, aún estando vacunado, pudiese tener una enfermedad de base, la posibilidad de mortalidad es mayor. ¿Qué es lo que muestran los estudios? Los estudios muestran que lo que realmente logra la vacuna es una disminución de la mortalidad. Disminuye la mortalidad de una manera muy importante, pero no disminuye el contagio necesariamente. O sea, yo podría estar vacunada y tener COVID. ¿Qué garantiza la vacuna? Una disminución de la mortalidad, pero no es que logre evitar el 100% de la mortalidad. Por eso necesitamos seguirnos cuidando, usando nuestro tapabocas independientemente de que estemos vacunados y obviamente mantener el lavado de manos y el distanciamiento en la medida de lo posible. Gracias, Ale. ¿Una mujer que aún no es mamá y toma anticonceptivos puede tener consecuencias? Ninguna, ninguna. Se han demostrado con los anticonceptivos, cuando estamos hablando de píldoras e inyectables y implantes, todos en realidad, eh, que no tiene ningún efecto en la posibilidad de procrear más adelante. O sea, pueden usarlo sin ningún inconveniente mujeres que no han tenido hijos. Okay, okay. Por aquí preguntan también de la píldora del día después. ¿Se puede tomar inmediatamente terminada una relación? ¿Se debe esperar unas horas? ¿Hay problema en eso? Menciona la persona, lo pregunta porque una joven la tomó así y salió embarazada. ¿La tomó inmediatamente? Dices tú, bueno, no sé. Sí, Bueno, sí, sí. Bueno, recuerden que la píldora de emergencia ofrece una seguridad del 80%. ¿Eso qué significa? Que de cada 100 mujeres que usan píldora de emergencia, 20 quedan embarazadas. Eso significa 80%. ¿Sí? Los métodos anticonceptivos como las píldoras y los inyectables y los implantes
ofrecen seguridad aproximada entre un 99 y un 99.5%. Entonces, fíjense que ahí hay una diferencia importante. Por eso es que siempre es más importante usar un método más seguro que la píldora de emergencia. La píldora de emergencia no te garantiza que no vas a quedar embarazada, ¿sí? Te da un margen de protección. Ahora, ¿cómo se debe tomar? Debe tomarse la primera, bueno, dependiendo de la dosis, porque hay de varias dosis, hay unas de una sola y otras de dos, pero lo importante es tomarla tan pronto como sea posible después de la relación sexual. Idealmente antes de las 36 horas. Después de las 36 horas la efectividad disminuye más a menos del 50%. Perfecto. Ale, también nos preguntan si un adolescente viene a preguntarme sobre anticoncepción porque ha tenido relaciones y no ha sido de forma segura y es menor de 14 años, ¿eso tendría alguna sanción? Pues mira, en realidad, ¿qué es lo que yo debería estar muy seguro? Y es que esta niña no haya sido abusada, mejor dicho, sí, que no haya sido abusada. El punto es ese. ¿Por qué? Porque si la niña fue abusada, y recuerden que en todo menor de 14 años se considera abuso, pero quiero decir, si fue violentada, por decirlo de alguna forma diferente, no solamente debo garantizar que no haya un riesgo de embarazo, sino que no haya un riesgo de una infección de transmisión sexual y VIH-Sida. Entonces, cuando yo identifico que aquí estamos hablando de un abuso, yo debería notificar a las autoridades, debería tratar de orientarla a una institución de salud. No es que yo tenga que notificar, yo la puedo orientar, mira, ve al centro de salud, ve al médico, mejor consulta. ¿Por qué? Porque es muy importante que se desencadenen los mecanismos de protección de esa persona. Recuerden que una persona cuando es abusada sexualmente tiene más riesgo de volver a ser abusada. Entonces, es muy importante que nosotros podamos disparar esos mecanismos. ¿Qué va a pasar cuando tú llegas a una institución hospitalaria con una situación como esta? Lo primero que van a hacer es darle la anticoncepción de emergencia. Eso es lo primero que van a hacer. Y lo segundo que van a hacer es tratar de ver que si necesito disparar otros mecanismos de protección para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Lo que nunca debería pasar es que, a ver, que por no acceder a una anticoncepción de emergencia quede embarazada. Eso sí es violar los derechos de esa adolescente. Gracias, Ale. Bueno, yo creo que dando también, viendo que ya nos faltan 10 minuticos para las 9, quisiera, Ale, tenemos muchas más preguntas, traté de, perdónenme si de pronto alguna no la alcanzo a ver, porque como tenemos preguntas en el chat de preguntas y respuestas en el chat y eso sube y sube con cada pregunta, de pronto hay algunas embolatan y bueno, finalmente pues no nos da todo el espacio. Esta pregunta me pareció súper interesante y yo no sé si de pronto de alguna forma podría como resumir gran parte de lo que tú has mencionado, Ale, durante la conferencia y es ¿por qué se hace tan importante el rol de nosotros como farmacéuticos en el sistema de salud? ¿Por qué? Bueno, porque es que ustedes son el final de la cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que durante todo este proceso que veíamos acá de atención, de consulta, de diagnóstico y de tratamiento, recuerden que estamos hablando con una persona que no tiene el conocimiento, por eso requiere ir al médico, requiere ir al sistema o a la institución para recibir un diagnóstico y un acompañamiento en su proceso de recuperación de la salud. Pero ustedes son el punto final. Si en algún momento se cometió un error dentro de ese proceso, si en algún momento se prescribió inadecuadamente un medicamento, se dio una dosis que no era, se combinaron dos medicamentos que no podían ir combinados, las últimas personas con las que este paciente tiene contacto es con ustedes. Ustedes son como ese mecanismo de seguridad que si ustedes ven algo que no ven coherente o no ven lógico, ustedes son el último espacio que tiene ese paciente para poder retornar y devolverse a que se pueda corregir este error. Por eso, y porque ustedes pueden estar más cerca de ellos en muchos casos, pueden explicarles a veces con palabras distintas. Ustedes saben que nosotros como médicos una de las cosas más horribles que tenemos es que hablamos horrible. O sea, quiero decir con eso, hablamos con unas palabras que a veces las personas no nos entienden.
el poder comunicarse ustedes con ellos, explicarles de una manera distinta, asegurarse de que ellos entiendan cómo toman el medicamento, es lo que el paciente necesita en ese momento. Sin ese apoyo de su parte, muchos de nuestros pacientes estarían perdidos, abandonando los tratamientos, no volviendo a consultar, no entendiendo que esto es un proceso y que no se va a solucionar con la primera pastillita que te tomes. Entonces, para nosotros, yo creo que ustedes dentro del sistema de salud son el punto de seguridad de que los pacientes tienen la información y tienen a quién preguntarle, una persona muchísimo más cercana que puede darles un consejo adecuado y que ese consejo siempre va a ser con todo el amor por una parte y por otra parte con todo el nivel de conciencia sobre lo que significan los medicamentos y que ustedes son plenamente conscientes de cuándo tienen que decirle mejor vaya al médico de nuevo. Vuelva a consultar, vuelva a preguntar, aquí hay algo que no me convence, esto no me parece, y eso es lo que nuestra población necesita en este momento. Gracias, Ale. Bueno, de verdad que hay bastantes preguntas de muchos más temas. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Ale, quiero agradecerte, de verdad. Tenemos muchos comentarios en el chat donde te agradecen realmente por tu claridad, por la forma como presentas. Creo que hay 900 personas con un conocimiento adicional del con el que llegaron. De verdad esperamos que haya sido muy, muy provechosa esta charla. Ale, no sé si sigues adelante con el slide para recordarles. Con esta, importantísima, Sí, importantísima. tenemos 3 charlas adicionales en lo que queda del año. Recuerden que nuestra Academia Genfar son los jueves a las 7:30 de la noche. Tenemos la siguiente charla el 18 de noviembre, en 15 días, con el químico farmacéutico Abdiel de México. De verdad que es una conferencia súper valiosa para que también se vayan agendando. El 2 de diciembre con Ubier Gómez, farmacólogo clínico de Colombia, también de verdad súper valiosa todo el tema de bioequivalencia. Y cerramos con el 9 de diciembre con Willington Montenegro, químico farmacéutico de Ecuador, que nos va a hablar sobre las claves de la dispensación segura en medicamentos pediátricos. Entonces, de una vez para que se agenden, recuerde que con el link con el que se inscribieron a esta conferencia es el mismo con el que pueden seguir ingresando a, pues a las que siguen, entonces para que de una vez se agenden y ahorita los invitamos, lo que les decía, que nos regalen 30 segunditos, 50 segundos para seguir mejorando en nuestros eventos, para seguir ofreciéndoles contenidos de calidad. Pueden coger su celular, su cámara y escanear el código si les queda fácil, o aquí también les mando en el chat el link que le pueden dar clic ahí en sus celulares o donde estén conectados para que de verdad podamos entender si esta conferencia fue de calidad, si algo le faltó y bueno, los comentarios que nos quieran hacer. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo que hace posible este tipo de contenidos y este tipo de espacios. Ale, nuevamente mil gracias. Y bueno, no, Con todo gusto. esperamos Y nos vernos en vemos. 15 días. Dime, Ale. Los esperamos en 15 días, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan y bueno, muchísimas gracias y bueno, perdón para todas las preguntas que no alcanzamos a contestar, pero hubo muchas, hubo muchas para el espacio. Entonces recuerden, nos ayuden con esas preguntas y nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buena noche. ¿Y dónde se anota para responderla después?
Para los que seguimos conectados, recuerden ayudarnos con nuestra encuesta y nos vemos en 15 días. Que tengan una buena noche.